Dios te rebendiga. En esta oportunidad vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 1 al 7. Aquí se nos cuenta una historia de algo milagroso, donde Eliseo, el profeta Eliseo, es el protagonista, y donde el milagro sucede cuando un hacha de hierro flota sobrenaturalmente sobre el agua. Pero vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque yo quiero ir versículo por versículo. Y en el número 1 se nombra o se habla de los hijos de los profetas. Era el nombre que se le daba a los miembros de las escuelas proféticas de ese tiempo. Era una institución, como bien podría ser la iglesia de hoy. Estas se componían de personas que habían aceptado el desafío de cumplir con un llamado de Dios y obedecerle a Él, solo por obediencia y por amor. Estos muchachos se pusieron de acuerdo en ensanchar o extender el lugar donde habitaban. Así que eran personas con iniciativas propias de crecer y de avanzar. O sea que vieron un lugar estrecho, vieron que el lugar donde vivían y moraban era chico y quisieron ensanchar y extender el lugar donde habitaban. Y es ahí donde le dicen a Eliseo exactamente esto: el lugar donde moramos es estrecho. Necesitamos extendernos. Era como diciéndole: Eliseo, necesitamos algo más grande para esto que estamos experimentando y estamos viviendo. Así que yo rescato esa determinación, ese impulso por hacer más. Es un ejemplo que tendríamos que imitar, porque muchas veces nos quedamos en los lugares donde estamos habitando. Pero ¿cómo ves el lugar espiritual en el que te moves o habitas? ¿Estás cómodo o cómoda? ¿O será que es un buen momento para extenderlo y ensancharlo? Porque es un momento raro que estamos viviendo, pero esta palabra viene para que nosotros entendamos que aún en los momentos difíciles tenemos que extender el lugar donde moramos, hablando en lo espiritual primeramente, ¿no? O sea que nos cuesta hacer cambios en nuestra vida y es entendible. Porque si ponemos como ejemplo en hacer una ampliación en una de nuestras casas donde vivimos, muchos de nosotros lo pensaríamos 2 o 3 veces antes de comenzar. Porque aunque sabemos que al final trae satisfacción y lo vamos a disfrutar muchísimo, nos vamos a enfrentar a un largo proceso cansador e incluso podríamos decir que hasta estresante. Es como una paradoja, porque para mejorar primero debo derribar y romper. Es por eso que muchas personas prefieren vivir toda la vida en algo pequeño que entrar en una transformación incómoda de multiplicar o extender lo que tenemos. Y también hablo a nivel espiritual. Igualmente, a veces la situación de vivir en un lugar chico nos lleva inconscientemente a conformarnos con el lugar que estamos. Como esa historia del pescador que tenía una sartén al lado y cada pez que tenía lo medía con su sartén y tiraba los más grandes, hasta que a alguno se le apareció y le preguntó por qué tiraba los peces más grandes al río nuevamente. Porque él, cuando los medía con su sartén, si eran más grandes, tenía que tirarlos porque no le entraban en su sartén. Entonces era más fácil tirar los pescados o los peces al mar o al río nuevamente que cambiar el sartén. Y estoy hablando en una esfera espiritual, porque ante desafíos nuevos aparecen en nuestro vocabulario el no sé si vale la pena el esfuerzo, o otra palabra como cuánto hay que invertir. Y no estoy hablando de plata, sino que estoy hablando de tiempo y de actitud. Y eso nos lleva a estancarnos. Al no querer avanzar, nos estancamos y no queremos pagar un precio para ampliar mi visión o extender mi horizonte. Pero ¿sabes qué pasa? Que en este tiempo, si nos cambiamos esa mentalidad, puede ser que nos quedemos de lado. La estrechez, en todo sentido, nos ahoga, nos oprime y nos paraliza. El versículo 2 dice: los hijos de los profetas le dicen a Eliseo: vayamos al Jordán en busca de madera. Y sabemos que en la Biblia
todo tiene un significado. Y el río Jordán no es la excepción. Este río era lo que marcaba naturalmente la frontera entre la tierra prometida y las tribus de Israel. Pero también lo podemos tomar como una frontera espiritual entre lo que vivimos y lo nuevo que está por venir. Yo creo que esta pandemia ha marcado un antes y un después. Entre lo antiguo y lo nuevo de Dios está ese río Jordán. Por eso vuelvo a resaltar que necesitamos renovarnos en el espíritu de nuestra mente, como lo hemos dicho ya, que lo dice en Efesios 4:23. Si no, corremos el riesgo de quedarnos del otro lado del Jordán y eso no es bueno. Dios nos está inquietando a ir al Jordán por madera. O sea que podemos tomar el río Jordán como una metáfora de renovación. Allí inclusive Juan el Bautista bautizaba e incluso el mismo Jesús fue bautizado en ese río. Y todos sabemos que simbólicamente el bautismo es morir a lo viejo y renacer como una nueva criatura. Y Jesús lo dio como ejemplo, haciéndolo él mismo. Dios, desde hace unos mensajes atrás, que nos está sugiriendo a dejar lo viejo, porque lo viejo no nos va a servir para lo nuevo que se aproxima. Pero volviendo al relato, dice que fueron al Jordán a buscar madera. La madera era la materia prima de ese entonces para edificar una casa. Era lo primordial que se necesitaba. Y si lo trasladamos hoy a nuestra casa espiritual, estaríamos hablando que la madera representa la oración, representa el ayuno, representa nuestra relación íntima con el Espíritu Santo. Y Eliseo, ante esa petición que les dijeron ellos de que iban a ir al Jordán a cortar madera, él les contestó, vayan. Y parece como que se quería lavar las manos o que estaría cansado, pero creo que les dio a entender que ellos eran lo suficientemente capaces de realizar esa tarea. Así que yo lo tomo como una especie de motivación, como diciendo, vayan tranquilos, va a salir todo bien. Hoy tenemos ese respaldo del Espíritu Santo de que si estamos cimentados en Jesucristo, todo lo que hagamos nos va a salir bien. ¿Está bien? Así que tenemos que ir hacia adelante. Y creo que Dios nos está diciendo que confía en cada uno de nosotros para esta tarea que nos ha dado en este nuevo tiempo. En el versículo 3 dice que uno le rogó en nombre de todos que Eliseo vaya con ellos. Y el profeta aceptó ir. O sea que como diciendo, confío en ustedes, pero si necesitan una mano, voy. Y el profeta fue con ellos. El versículo 4 nos sigue narrando, cuando llegaron al Jordán, comenzaron a cortar madera. Y a veces necesitamos llegar a los límites, a esa línea que es nuestra meta. Necesitamos llegar al Jordán, a la frontera, y uno se esfuerza al llegar allí. Así que tenemos que ir hacia el lugar donde Dios nos manda. Y muchas veces son nuestros límites. El Jordán está simbolizando eso. Ahora, cuando uno está logrando lo que se propuso, y hablo netamente en lo espiritual, de ir hasta la frontera, de ir hasta el límite, suceden cosas desafortunadas, podríamos decir, como le pasó a uno de ellos. El versículo 5 dice, mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha al agua. ¿Cuántas veces nos pasa que queremos hacer algo bueno y nos sale todo al revés? Tratamos de hacer el mayor de los esfuerzos y nos suceden cosas que nos complican y nos terminan hundiendo a nosotros, como sucedió con esta hacha. Y muchas veces lo culpamos al pobre diablo porque pensamos que se ensañó con nosotros, pero a veces nos suceden las cosas porque somos negligentes. Yo lo tomo como este tipo de enseñanza, porque tenemos que ser responsables con lo que tenemos a mano y utilizamos. ¿En qué condiciones están nuestras herramientas? Y estoy hablando, vuelvo a repetir, en lo espiritual. Porque tenemos herramientas en nuestras manos, pero quizás le pase como a este hombre que le cayó el hacha al agua y no se fijó si realmente el palo estaba bien agarrado a la parte de hierro, porque es nuestra responsabilidad cuando utilizamos las cosas que Dios nos pone a nuestras manos. Y aún más cuando no es nuestro y es prestado, porque leemos en este versículo que el que se le cayó esta hacha gritó, era prestada. Y esto es una clara imagen que Dios nos muestra, que todo lo que poseo e incluso utilizo
para el reino es prestado. No sé ustedes, pero yo cuido más lo prestado que lo que es mío. La idea, obviamente, es cuidar todo por igual, pero más si es prestado. Y quiero decirte que el talento que tenés es prestado, el don que tenés es prestado, y todo lo que puedas tener de sabiduría es prestado porque Dios nos dio cada uno para que lo administremos. Así que tenemos que entender que si es prestado, tenemos que cuidarlo de una forma más exigente. Esta es una semejanza de que la palabra de Dios es una herramienta que utilizamos para la obra. Y cuanto más afilada está, más producimos. Pero a veces se nos sale la parte más importante. Y lo peor es que no nos damos cuenta y seguimos con el palo solamente en la mano. Entonces lo que hacemos cada vez que hablamos, damos palos y palos cuando abrimos la boca, pero también cuando escribimos en las redes sociales. Porque hay un dicho no tan nuevo que dice, de la abundancia del corazón habla tus redes sociales. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos y lo que escribimos, porque esto es tal cual así, de lo que sale de nuestra boca y de lo que escribimos, es lo que está en nuestro corazón y se ve a la legua. Y usamos la palabra de Dios solo para dar palos, porque el filo de nuestra herramienta no está ni siquiera afilada. Pero Dios, que nos ama, que nos quiere marcar estos errores con esta palabra, en el versículo 6 nos está marcando algo muy interesante y le pregunta a la persona que perdió el hacha, ¿dónde cayó? Esa es la pregunta que deberíamos hacernos si nuestra herramienta no tiene filo o directamente no está y tenemos solamente el palo. Si perdiste el interés por las cosas de Dios, si te sentís frío o hay un desinterés, Dios te pregunta, ¿dónde cayó? ¿Dónde está esa relación, esa conexión que había antes? ¿Dónde cayó ese vínculo, ese trato que había hace tiempo atrás? Dios nos quiere llevar a reflotar esos momentos de intimidad que perdimos. Y sabes que la pandemia se encargó en tirar todo por la borda y tirar todo al fondo del agua. Pero sabes que es un momento para que entendamos que si le mostramos al Espíritu Santo dónde cayó, Él lo va a reflotar. Dice que ese varón le mostró el lugar donde cayó el hacha, porque él sabía bien. Y yo creo que todos sabemos si perdimos el hacha del Espíritu y hasta dónde lo perdimos. Pero no es tiempo de lamentarse, porque Dios tiene un milagro para nosotros y tiene una nueva oportunidad que vos estás pensando que está todo perdido o hundido en tu vida. Porque si vos te animás a mostrarle a Él dónde cayó lo que estaba, Él está dispuesto a sacar a flote todo lo que por años pensaste que estaba en el fondo. Eliseo cortó un palo, dice el versículo 7, y lo tiró en el lugar que este hombre le mostró donde estaba el hierro, y el hacha flotó. Y luego le dijo a Eliseo, tómalo. Así que Dios nos arregla, nos acomoda o saca a flote nuestro inconveniente, pero el esfuerzo final debe ser nuestro. Dios nos dice, tómalo. Así que tenemos que esforzarnos, esmerarnos, trabajar y tomar lo que Dios te mostró para salir a flote de lo profundo. Mira, yo quiero dejarte este mensaje para que lo leas, como digo siempre, y lo releas, porque esto es algo que el Espíritu Santo me ministró a mí, que Dios me está marcando muchas cosas que tengo que hacer reflotar de un tiempo de falta de intimidad, de falta de oración, de falta de lectura. Y yo creo que si le pasa al pastor, creo que le pasa a cada uno de ustedes. Dios nos ama y sabe que tenemos nosotros adelante un gran trabajo para hacer, pero necesita gente que tenga no solamente un palo en la mano, sino que tenga el hacha bien afilada y que esté dispuesto a buscar madera al Jordán para extender el lugar donde estamos habitando. Así que toma todo esto en la esfera espiritual y espero que Dios te esté hablando bien claro para que podamos tomar decisiones, ya que dentro de poco seguimos insistiendo que estamos por abrir la iglesia y necesitamos tomar las astas del toro por las manos, ¿está bien? Y tenemos que ir hacia adelante y el que toma el arado no mira hacia atrás. Así que este mensaje es para aquellos que somos esforzados y valientes, como este hombre que se extendió y tomó esta hacha que estaba flotando,
O como Gedeón, que hablamos en el mensaje anterior, que el Espíritu Santo le estaba revelando que aunque estaba escondido en una cueva, él era esforzado y valiente. Así que te dejo este mensaje, espero que sea de bendición como lo fue para mi vida y te mando un saludo y prontito nos estamos viendo. Dios te bendiga.